un comentario es en el sentido de que ahora el grupo técnico de seminarios tiene toda la sana intención de tener un seminario cada viernes y en ese sentido pues les recordamos de que para los estudiantes sobre todo, ¿no? El comité académico tuvo un acuerdo hace ya, yo creo que lleva para 2 años, en el sentido de que pues, era obligación a los estudiantes de posgrado asistir a estos viernes de seminario. Y sobre ese acuerdo, pues nosotros como grupo de técnicos de seminarios pues queremos o vamos a hacer todo lo posible para que cada viernes tengamos nuestro seminario. Y por supuesto también otro comentario, sobre todo para los estudiantes, de que pues estoy de acuerdo, muchas veces el seminario es aburrido, pero pónganle un poco de filosofía. En 1 hora yo creo que dura más o menos la exposición o duración del seminario. Yo creo que es una manera rápida, fácil de plasmarse de nuevos temas, ¿no? Algo malo que está ocurriendo quizá en nuestro sistema de educación es de que la gente se prepara con mucha especialidad, parece que nada más sabe, conoce de su campo, de su área de especialización. Y pues precisamente los seminarios serían para romper ese detalle, ¿no? Yo creo que una duración de 45 minutos, 1 hora, yo creo que bien pueden darse cuenta de qué es lo que se está haciendo en otras áreas, y sobre todo también de que vean de que si habemos malos expositores, bueno, pues precisamente pónganlo muy a pecho para que cuando ustedes sean los expositores, pues pongan mucho de su parte, ¿no? En hacer una buena plática, en hacer una buena presentación. Bueno, con ese par de comentarios ahora paso a presentar al doctor Enrique Pérez. El doctor Enrique Pérez lleva ya 2 años de postdoc dentro del grupo de propiedades ópticas de la materia. También es intención del grupo técnico de seminarios, perdón, se me pasó a dar ese otro detalle de invitar a los estudiantes que ya tienen 1 o 2 trabajos publicados, que vengan a presentarlo en ese viernes. Este trabajo lo estamos haciendo en coordinación con la Dirección de Promoción Académica. Entonces, pues ya tendremos esa oportunidad también de poner mucho de su parte para hacer esas presentaciones amenas, como a veces quisiéramos que fueran todas, ¿no? Toda la presentación. Regresando con el doctor Pérez, él estudió en la Universidad Autónoma de Puebla, tuvo su maestría en materiales, su doctorado en química, y precisamente vino, se integró, lo invitamos al grupo de propiedades ópticas precisamente para que se centrara al desarrollo de celdas orgánicas, fotovoltaicas. El doctor Pérez ha sido de gran apoyo para el grupo, por supuesto. Se integró mediante el proyecto Senior Conacid, que se logró ya hace un par de años. Con ese mismo proyecto se logró la compra de una máquina para depositar películas delgadas, tanto orgánicas como inorgánicas, y pues precisamente el doctor Pérez se ha dedicado ahí a tener el manejo y control de la máquina, y pues es de lo que nos va a platicar el día de hoy, que actualmente pues se tiene un 5% de eficiencia. Esta eficiencia parece ser que es poco, pero es realmente ya dentro del promedio de eficiencias que se reportan a nivel internacional. Lo que se busca, aquí lo dice Enrique, pues el 7% de eficiencia. Y bueno, pues le damos la bienvenida a Enrique. Por favor, Enrique. Gracias, Horacio. Pues muy buenos días a todos, gracias por estar aquí. Y como bien lo ha mencionado Horacio, de hecho yo llevo ya casi 3 años aquí en el grupo. Me integré precisamente para trabajar en este proyecto de celdas solares que manejamos ahí algunos investigadores del grupo. Y bueno,
La charla que les voy a dar el día de hoy es acerca de todo el trabajo que se ha realizado a lo largo de algunos años recientes, en algunos investigadores en específico, el doctor José Luis, el doctor Horacio, el doctor Gabriel, Toño, etcétera, sobre celdas solares. No voy a dar una perspectiva de todo lo que se ha realizado en estos años y más específicamente los últimos logros que hemos obtenido. Como decía el doctor Horacio, un 5% es una eficiencia muy buena si estamos ya comparándonos con grupos a nivel internacional, Estados Unidos y Europa, y bueno, es por eso que hacemos hincapié en ese logro, y bueno, no es nuestro máximo tope hasta ahorita, sino queremos ir más allá, en busca no solo de generar conocimiento, sino también generar tecnología. Para mí es un gusto poder charlar esto, porque es un trabajo de grupo, no es un trabajo de una sola persona, no es el trabajo que únicamente yo he realizado, sino es el trabajo que han realizado los investigadores, los alumnos y el grupo unido como tal. Entonces, para mí pues, es un placer describir todo este trabajo de equipo. Ok, la charla del día de hoy va a ser una pequeña introducción de lo que son las celdas solares, por qué usan celdas solares, alguna comparación con las que ya se tienen comercialmente, describir las celdas a base de polímero, sus ventajas, desventajas, sus principios de funcionamiento, el trabajo que nosotros como grupo hemos desarrollado al respecto, los avances que hemos logrado, las perspectivas que tenemos, por qué tenemos esas perspectivas, en qué nos estamos basando para predecir un mejor o peor funcionamiento a futuro, obviamente esperamos uno mejor, y bueno, algunas conclusiones del trabajo. Bien, ok, yo creo que el tema de energía no es un tema que sea desconocido por nosotros, ¿no? El tema de energía es un tema común a nivel mundial. Realmente la humanidad se ha movido o desarrollado en los últimos años en base al petróleo. El petróleo es un recurso natural no renovable, en el momento se va a acabar. De hecho, hoy en día uno de los grandes problemas que tiene la humanidad y México en específico, el problema es no voy a llamarlo como problema, sino la reforma energética que se ha generado en el país, en donde se contempla que se extraiga más petróleo del que actualmente estamos extrayendo, pero también se contempla que a futuro esta fuente de energía se va a terminar. Y entonces el país está buscando nuevas tecnologías, alternativas. A nivel económico es muy importante lo que el petróleo significa, ¿no? Sabemos todos, ha habido guerras, incluso en Medio Oriente, para controlar este tipo o esta fuente de energía. La parte económica es muy importante en cuanto al petróleo, pero tal vez una de las más importantes es la parte ambiental. El petróleo y todos sus derivados son contaminantes, estamos expulsando a la atmósfera una gran cantidad de contaminantes debido al uso de esta fuente de energía. Y bueno, lo que está buscando en la actualidad, la humanidad en la actualidad, es tener nuevas fuentes de energía que sean más amigables con el medio ambiente, que sean limpias, que sean renovables y que no sean tan costosas. Algunos ejemplos al respecto, bueno, la energía eólica, la energía geotérmica y por supuesto la energía solar. Tal vez la energía solar es una de las que más comúnmente podemos ver ya de uso en las calles, en las casas de habitación, edificios, etc. ¿Okay? Y la idea es que bueno, todas estas energías estas fuentes de energía puedan ser renovables y sobre todo que puedan ser más amigables con el medio ambiente, y si eso implica un menor costo, pues mucho mejor. Algunos datos de este programa de energía en México. Realmente tenemos muy pocas fuentes de energía alternativas a lo que comúnmente se trabaja, y bueno, hacer hincapié en la parte de energía fotoeléctrica. ¿Okay? En energía fotovoltaica tenemos un porcentaje muy pequeño de aprovechamiento. Realmente es el 0.001% de la energía que se consume a nivel nacional viene de esta fuente, la fuente fotovoltaica, y eso es un desperdicio muy grande, ya que nuestro país es uno de los 5 países que más energía solar reciben a nivel mundial. La radiación solar que recibe nuestro país es de 5 kWh por metro cuadrado. Si nosotros pudiésemos colectar toda la energía que llega al techo de una casa, generaríamos 200 veces más la cantidad de energía que realmente requiere la casa para funcionar. Es decir, realmente la energía solar está siendo totalmente desaprovechada, y bueno, nuestro país es uno de los más favorecidos en cuanto a este tipo de energía. Es decir, que por ejemplo Alemania, que es el líder en este tipo de aprovechamiento de energía, recibe únicamente 3.2 kWh por metro cuadrado, menos aproximadamente la mitad de lo que nosotros recibimos, y bueno, ellos están aprovechando toda esta energía, y nosotros estamos desaprovechando una gran cantidad de esta energía solar. Bueno, la idea que tenemos nosotros para el aprovechamiento de energía solar son las celdas fotovoltaicas. Generalmente estas celdas
las que ya son comerciales, las que podemos encontrar en relojes, en calculadoras, en las casas, en iluminación, en las calles, etc., está basada en silicio. Generalmente estos paneles, los más baratos, los que pueden ser accesibles al consumidor, están hechos a base de silicio y específicamente de silicio amorfo, ya que es el más barato de fabricar. Aquí una comparación de las eficiencias de los materiales con los cuales se fabrican celdas de semiconductores inorgánicos. Los materiales más comunes pues es el silicio, silicio cristalino, silicio policristalino y silicio amorfo. Las eficiencias van a depender mucho de la cristalinidad del material y obviamente el costo también va a depender mucho de este parámetro. Sin embargo, hay otro tipo de dispositivos como arsenuro de galio, que tiene una eficiencia alta, y las de heterounión, que están basadas en 3 tipos diferentes de semiconductores, cuya eficiencia es la récord, muy cercana al 40%. El principio de funcionamiento de la celda inorgánica, yo creo que la mayoría de nosotros lo conocemos, es un semiconductor, el cual puede estar dopado, es un semiconductor tipo N o tipo P. Esto nos va a ayudar a aprovechar la generación a partir de fotones, cuando llegue a la luz solar, generar cargas y poder separarlas de la interfaz entre un semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N. Lo que les comentaba, a veces las celdas solares, aunque ya las vemos en aplicaciones comerciales, aunque las vemos en la calle, no son del todo baratas. Si empezamos a comparar el costo de fabricación de una celda cristalina con una policristalina, se incrementa al doble si trabajamos un material cristalino a uno amorfo. Y bueno, la idea es buscar alguna alternativa, algo que no sea tan caro. El procesamiento también puede ser complejo. La tecnología requerida para fabricar un material cristalino es una tecnología de punta. Necesitamos a veces cuartos limpios, necesitamos condiciones bien controladas de humedad y temperatura. Esto es costoso. Llevar a cabo la fabricación de una celda solar a base de material cristalino es algo costoso. De hecho, aquí vemos en cuanto a eficiencia, aunque las de heterounión, la que mostramos anterior de tres semiconductores inorgánicos diferentes, son las más eficientes, bueno, su costo también es relativamente alto, elevado. Entonces, en busca de una alternativa al respecto, es que se ha estado estudiando los materiales semiconductores orgánicos. Los materiales semiconductores orgánicos pueden ser polímeros o compuestos de bajo peso molecular, presentan las mismas propiedades físico-electrónicas que los semiconductores inorgánicos. Es decir, podemos tener materiales tipo P o tipo N, por así llamarlos. En el caso de los orgánicos se llama transportadores de electrones, transportadores de huecos. Y sobre todo, bueno, cuando comparamos la parte económica, el material orgánico es mucho más barato, mucho más barato que los semiconductores inorgánicos. Esto porque se abarata en cuanto al material en sí, pero sobre todo también al proceso de fabricación. El proceso de fabricación de una celda a base de un material orgánico es mucho más sencillo, mucho menos complejo. Los materiales también que se requieren son baratos y entonces eso lo hace muy viable para sustituir a todos los semiconductores inorgánicos tradicionales. Y bueno, en cuanto a esta tecnología podemos hacer una comparación entre lo que es una celda a base de material inorgánico y una celda a base de material orgánico. Como les comentaba, el proceso de fabricación suele ser muy sencillo cuando hablamos de materiales orgánicos. El costo también es relativamente bajo. Si lo comparamos con el orgánico, entonces sí es más barato. Uno de los problemas pues es la eficiencia de conversión. Tampoco todos son cosas buenas, también tenemos algunos retos que mejorar para este tipo de dispositivos. Las eficiencias de conversión de celdas solares orgánicas andan alrededor del 10%, mientras que, como vimos, las de silicio andan alrededor del 20% y las de otros semiconductores están todavía mucho más arriba. Ahora, este valor puede ser alto, más bien, este valor es bueno o es malo. Mencionar, como lo veíamos en la diapositiva anterior, las celdas de silicio amorfo tienen esta eficiencia del 10%. Y las celdas de silicio amorfo son las que nos venden en las calculadoras y en los relojes. Entonces, a nivel tecnológico, una eficiencia del 10% implica que ya puede ser aplicable. Todas las celdas que nosotros trabajamos aquí, las que son baratas, las que podemos comprar incluso en la tiendita de la esquina ahí en Steren, pueden encontrar varios kits para armar y tienen celdas solares. Son a base de silicio amorfo, y su eficiencia es de alrededor del 10%. Entonces, en este caso, las celdas solares orgánicas ya alcanzaron esa eficiencia. Eso quiere decir que ya pueden tener una real aplicación comercial y ser comparadas con las celdas tradicionales de material inorgánico. Otro reto que enfrenta este tipo de dispositivos es el tiempo de vida. Ahí sí estamos todavía muy por debajo de lo que se requiere para sustituir o para competir, más que sustituir, para competir y ponernos a la par
de los materiales inorgánicos es el tiempo de vida, mientras que un material a base de silicio o los otros semiconductores inorgánicos presenta tiempos de vida ya de años. Nuestros dispositivos, en algunos casos, en los mejores de los casos, tienen tiempos de vida de meses. Aquí entra en juego un estudio muy grande, todavía falta mucho, hay mucha investigación que hacer al respecto. En este caso, estudiar todos los procesos de degradación. Son materiales orgánicos, en principio se pueden degradar, se degradan de hecho cuando se pone a funcionar. Esa también puede ser una ventaja, podemos tener materiales biodegradables, podemos tener celdas solares que puedan ser biodegradables, que ya no contaminen tanto el ambiente, que es uno de los puntos que son importantes para estos dispositivos. Sin embargo, bueno, cuando hablamos ya del proceso de aplicación, este tiempo muy corto de vida sí es un reto a vencer para toda la gente que estamos trabajando al respecto. La idea pues es incrementarlo también desde hace ya algunos años para poder entonces tener la aplicación real. Otra de las ventajas son sus propiedades mecánicas. Las celdas a base de silicio, los paneles que vemos son paneles rígidos. No me imagino poder doblar una oblea de silicio, obviamente se va a romper al primer esfuerzo que se aplique. Sin embargo, cuando trabajamos materiales orgánicos, que pueden ser polímeros, lo primero que pensamos, o que yo pienso cuando hablo de polímeros, es una bolsa. Que la bolsa tal cual es un plástico, tiene materiales plásticas, y entonces las celdas solares orgánicas también van a tener estas propiedades mecánicas. Van a ser flexibles, van a poder doblarse y sus propiedades optoelectrónicas no se van a modificar. Esa es una gran ventaja, ya que pueden ser, entonces, encontramos un gran nicho de aplicación en donde podamos nosotros, por ejemplo, tener un rollo de celda solar que pueda extenderse y doblarse después para poder transportarlo, etc. El impacto ambiental, como les decía, esta degradación de las celdas puede no ser del todo mala. Si la vemos desde el punto de vista ambiental, podemos biodegradar el polímero, podemos biodegradar esta celda y entonces la contaminación sería mínima. La adaptabilidad, como les decía, bueno, podemos tener, hay algunos prototipos ya donde la celda solar se pone en una chamarra. Nosotros podemos traer nuestra celda solar en nuestra chamarra y poder conectar nuestro celular para irlo cargando mientras andamos obviamente bajo la luz del sol. Nuevamente el costo es bajo y bueno, las propiedades mecánicas también, el peso. Estas celdas van a ser muy ligeras debido a que son muy delgadas y el polímero pues no pesa mucho. Ok, hay unos ejemplos de prototipos que ya se tienen en el mercado de estas celdas. Las celdas, como les decía, vamos a poder formar paneles solares que van a tener propiedades mecánicas interesantes como la flexibilidad. La aplicación en algunas mochilas o en la ropa misma se pueden aplicar. Este es un ejemplo de un prototipo que ya hay en Estados Unidos, en la Universidad de San Francisco, donde ya están haciendo esto en la universidad, fabricando sus rollos de paneles solares y aplicándolos, por ejemplo, aquí en la parada de un autobús para alimentar la parada, y toda la energía que se requiere aquí consumir viene de nuestros rollos de paneles solares a base de polímeros. Y bueno, ¿de dónde viene entonces la idea de trabajar con polímeros? Y si solo se aplica esto a celdas solares. Y la respuesta es no. La electrónica a base de polímeros se ha denominado como electrónica orgánica, y no solo son polímeros, sino también compuestos de bajo peso molecular. Y estos materiales también los podemos ya considerar como semiconductores y entonces pueden aplicar a otro tipo de dispositivos, como por ejemplo los diodos emisores de luz y los transistores. La idea es que esta tecnología de electrónica orgánica pueda sustituir, tal vez a un largo plazo, pero sí sustituir a toda la electrónica basada en silicio. Con esto nosotros podríamos tener nuestras laptops siendo de polímero, totalmente de polímero, poderlas doblar, poderlas enrollar y en algún momento pues, poderlas degradar. Hoy en día, cuando dejamos de usar una laptop, es basura electrónica que contamina mucho. Algunos de los semiconductores que están dentro de una laptop son altamente contaminantes. Si nosotros manejamos materiales biodegradables que además tengan propiedades de semiconductores, entonces estamos hablando de una nueva oportunidad para el desarrollo de la electrónica orgánica y que sea amigable con el medio ambiente. Bueno, esta área de la electrónica orgánica es muy, muy interesante y ya no se aborda nada más desde un punto de vista físico, sino ahora entra en juego otras áreas de la ciencia, por ejemplo la química.
ya que cuando hablamos de polímeros y compuestos de bajo peso molecular, los expertos en ellos son los químicos, ¿no? La gente de química se encarga entonces ahora de diseñar una estructura que pueda funcionar, que pueda tener propiedades semiconductoras, que pueda tener propiedades ópticas, que pueda tener propiedades electrónicas interesantes para estas aplicaciones. Una vez que la gente de química ha diseñado y sintetizado sus materiales, es necesario que la gente que trabaja con materiales pueda idear las aplicaciones, la gente que trabaja en física estudiar todos los procesos inherentes al funcionamiento de estos dispositivos, la gente que trabaja en electrónica, fabricar los dispositivos, caracterizarlos, aplicarlos. Entonces es un área bastante interesante, es un área que engloba varias ramas de conocimiento y que, bueno, afortunadamente en el grupo de propiedades ópticas de la materia estamos trabajando al respecto, y precisamente porque nos hemos tratado de juntar con gente que trabaja en todas estas áreas. Tenemos colaboraciones con gente de química, con gente de materiales y, bueno, nosotros en la parte física. Una breve idea de cómo funciona un material orgánico desde un punto de vista químico. Un polímero o un compuesto de bajo peso molecular va a ser a base de carbono. Aquí lo que tenemos es una estructura a base de carbono, son anillos aromáticos. Para que nosotros tengamos una estructura semiconductora, lo que necesitamos es una estructura química conjugada. Una conjugación implica una alternancia de enlaces dobles y simples, ¿okay? Un enlace doble lo que nos va a generar, primero un enlace simple lo que nos va a generar es un enlace tipo sigma que va a mantener unidos los átomos de carbono. Cuando tenemos un enlace doble, lo que vamos a tener es un enlace tipo pi, y en este enlace tipo pi los electrones se deslocalizan, es decir, los electrones van a estar un poco libres y van a poder viajar a través de toda la estructura de la molécula. Además, cuando nosotros empezamos a tener esta alternancia de enlaces dobles y simples, empezamos a modificar sus propiedades ópticas. Por ejemplo, para un doble enlace vamos a tener algo parecido a lo que serían semiconductores inorgánicos, la banda de valencia y la banda de conducción, solo que en materiales orgánicos lo que tenemos es un HOMO, el orbital molecular más alto ocupado, y un LUMO, el orbital molecular más alto desocupado. Podemos hacer entonces la analogía con la banda de valencia y la banda de conducción en los semiconductores inorgánicos, y conforme nosotros empezamos a incrementar el número de átomos de carbono, guardando esta alternancia de enlaces dobles y simples, empezamos a generar nuevos orbitales moleculares, y si esto se incrementa todavía mucho más, entonces vamos a tener una densidad electrónica que va a poder compararse con las bandas de valencia y conducción en los semiconductores inorgánicos. Un punto interesante desde el punto de vista químico, nosotros entonces podemos sintonizar nuestro bandgap, o lo que sería similar al bandgap en semiconductores inorgánicos. En este caso es simplemente la diferencia de energía HOMO-LUMO. Nosotros podemos sintonizarla desde un punto de vista químico con la estructura de nuestra molécula o de nuestro polímero. Si nosotros modificamos primero la longitud de la conjugación, vamos a tener este efecto. Pero además nosotros podemos meter otros átomos, por ejemplo azufre, nitrógeno, aquí en la estructura química, y también se van a ver afectadas esta diferencia HOMO-LUMO o este bandgap. ¿Okay? Entonces esa parte es muy interesante para los semiconductores inorgánicos, porque nosotros podemos sintonizar entonces un bandgap a nuestro gusto. Viendo desde un punto de vista óptico, vamos a tener absorción, la absorción va a estar dada entonces por esta diferencia energética, y nosotros podemos sintonizar qué absorción queremos. Hablando y aplicando estas celdas solares, la idea es que nosotros podamos absorber la mayor cantidad del espectro visible, y incluso infrarrojo, ultravioleta, toda la energía que viene del sol. Entonces nosotros como químicos podemos diseñar esta molécula, sintetizarla. A veces el proceso de síntesis no es tan sencillo como pareciera, pero sintetizarla y entonces sintonizar estos bandgaps o diferencia de energía, y entonces nosotros aprovechar la mayor cantidad de espectro solar. También puede ser aplicable a el efecto de fotoluminiscencia, no solo de absorción. Okay, también aquí cuando se lleva a cabo la absorción y después la emisión para los OLEDs, nosotros también podemos sintonizar entonces la longitud de onda de emisión con simplemente modificar la estructura química, modificando entonces el bandgap, modificamos la absorción y modificamos la emisión, y todo trabajando desde un punto de vista químico. Okay. Voy a explicar ahora cómo funciona, cómo está diseñada una celda solar y sus principios de funcionamiento. Básicamente una celda solar es el material activo, la capa activa,
que debe estar entre dos electrodos metálicos para poder llevar a cabo la conexión electrónica de portadores de carga. La estructura básica es esta. Tenemos un sustrato que puede ser vidrio, generalmente trabajamos vidrio, aunque también puede ser polímero, una mica, un PET, con lo que daríamos a nuestra celda la propiedad mecánica, poder doblarse. ¿Okay? Sobre nuestro sustrato tenemos el primer electrodo, que debe ser transparente para que la luz llegue a la capa activa. El electrodo más común es el óxido de indio estaño o hito, aunque también se ha probado por ahí algunos otros materiales al respecto. La idea es simplemente tener un metal conductor que pueda ser transparente. Se pone una capa colectora de huecos para que las cargas que se generan aquí en la capa activa puedan ser transportadas al primer electrodo. Los huecos se van a ir hacia el hito. Posteriormente viene la capa activa. Aquí es donde se lleva a cabo la generación de portadores de carga. ¿Okay? Cuando llega la luz, cuando llega un fotón aquí, nos va a generar un excitón, el par electrón hueco, y vamos a poder disociarlo, vamos a poder tener cargas libres gracias a la diferencia de energía de los orbitales moleculares de los materiales de la capa activa, en este caso de un polímero y de un fullereno. Lo vemos un poquito más adelante. Okay, una vez que tenemos aquí la capa activa y podemos generar nuestros pares electrón hueco y posteriormente separarlos para tener cargas libres, hay que transportar estas cargas libres a los electrodos. Como les decía, la capa transportadora de huecos se va a encargar precisamente de transportar cargas positivas, y entonces necesitamos una capa que transporte los electrones generados. Se pone una capa transportadora de electrones y finalmente un metal para cerrar el circuito eléctrico y entonces generar la corriente con la celda solar. Los materiales comúnmente usados en estos dispositivos para la capa transportadora de huecos, pues un material tipo N. Pueden ser polímeros, también pueden ser compuestos orgánicos. Esta celda puede ser totalmente polimérica. Hay diferentes polímeros que se pueden usar aquí, se han reportado infinidad al respecto, gracias a la versatilidad que nos da la síntesis química. Uno de los más usados se conoce como PFN, son nombres químicos muy largos, generalmente usamos únicamente la abreviación, aunque también podemos manejar semiconductores inorgánicos o algunas sales como fluoruro de litio, óxido de titanio u óxido de zinc. Son dentro de los materiales que se emplean aquí para transportar electrones dentro de la celda. En la capa activa tenemos, voy a hacer un poco más adelante de la capa activa. En la capa transportadora de huecos también podemos usar un polímero. Uno de los más usados se conoce como PIDOT-PSS, aunque también podemos usar, por ejemplo, óxido de molibdeno, que también es una sal, y por ello podemos tener transporte con este material. El metal que se emplea aquí arriba generalmente se emplea aluminio, plata, los metales más comunes que se pueden evaporar, calcio, y nosotros hemos llevado aquí a cabo en el grupo hemos usado un par de mezclas de metales. Vamos a describirlas un poco más adelante. Y bueno, la capa activa, como les decía, la capa activa es una mezcla de dos materiales. Si lo comparamos con la celda base de silicio, necesitamos una unión PN, material tipo P y material tipo N, para llevar a cabo la separación de cargas. Entonces, cuando hablamos de celdas orgánicas, lo que necesitamos es algo similar, ¿okay? Un electrodonador y un electroaceptor. Generalmente los electrodonadores son polímeros, y como electroaceptor se usa ampliamente un fullereno. Ambos son orgánicos, ambos a base de carbono. ¿Okay? El proceso ocurre dentro de la capa activa. Una vez que llega un fotón, se generan pares electrónicos, se generan excitones, y estos excitones van a ser disociados. El hueco va a pasar al polímero y el electrón va a pasar al fullereno. Va a haber aquí la absorción, pues vamos a tener el excitón, va a haber una disociación electrónica, vamos a tener cargas libres, el hueco y el electrón, y lo que va a ocurrir es que, es un ejemplo esquemático hablando de diagramas de bandas de energía. Vamos a tener la transición electrónica y la separación del excitón para tener cargas libres. Cuando cerramos el circuito, entonces generamos esta diferencia energética, la diferencia de potencial, y vamos a generar la corriente eléctrica. El electrón va a ir hacia este potencial, mientras que el hueco hacia acá. Y esto es el esquema de cortocircuito cuando se genera la corriente de cortocircuito en nuestro dispositivo. Otro punto muy interesante es que el voltaje que nos puede dar la celda está en función de estos niveles energéticos. Por ejemplo, en cuanto al polímero, tenemos el ohmo y el humo. Aquí este es el ohmo, este es el humo. Esta diferencia energética es de 1.9 volts. Este va a ser el donador y el aceptor va a ser el fullereno, ¿okay? Y tiene también su diferencia energética ohmo-humo.
El voltaje de una celda solar está determinado por esta ecuación, la diferencia ohmo del donador y lumo del aceptor, en este caso es aproximadamente 1 volt. Se consideran algunas pérdidas en los electrodos y finalmente tenemos el voltaje que nos va a dar la celda solar. Con eso también, un punto interesante es que nosotros podemos entonces tratar de sintonizar el voltaje que queramos en nuestra celda. Si nosotros modificamos estos valores de ohmo y lumo, este voltaje va a ser mayor. Este ejemplo es para el P3HT, cuyo voltaje es de 0.6 volts. Otro polímero muy usado es MHPPB, cuya estructura vamos a ver un poco más adelante. Este polímero presenta un voltaje de circuito abierto de 0.82 volts. Hay otros polímeros reportados que presentan voltaje de circuito abierto de 1 volt, y esto es simplemente modificando los valores ohmo-lumo. Nuevamente, ¿cómo podemos modificar esos valores ohmo-lumo? Pues con la estructura química. Si nosotros diseñamos una estructura química con la cual podemos estar modificando estos valores, entonces podemos sintonizar el voltaje de operación a nuestra celda. Y eso también es un punto muy importante y en ventaja con las celdas inorgánicas. Una vez que tenemos el circuito, una vez que la gente de química ya diseñó los polímeros, la gente de materiales lo aplicó, la gente de física lo aplicó, viene la caracterización electrónica, en donde los parámetros más importantes son el voltaje que nos va a dar la celda, el voltaje de circuito abierto que acabamos de describir, la densidad de corriente, cuánta corriente por unidad de área está generando nuestro dispositivo, y la máxima potencia. ¿Okay? La máxima potencia implica el punto en donde realmente va a estar trabajando la celda. Una vez que empecemos a trabajar, a extraer la carga de ahí y le metamos, a extraer la corriente de ahí y le metamos carga, ¿cuál es el voltaje y la corriente real que va a dar nuestro dispositivo? Esta es la máxima potencia, el voltaje de máxima potencia, la densidad de corriente de máxima potencia, y con esos dos parámetros definimos lo que es el fill factor. El fill factor es básicamente el área bajo este punto, bajo la máxima potencia que se puede dar, y con estos parámetros calculamos la eficiencia de una celda. ¿Okay? El voltaje, la corriente, el fill factor y la luz que está incidiendo. Generalmente se trabaja con un sol de intensidad que son 100 miliwatts por centímetro cuadrado. Desde un punto de vista electrónico, este es un diagrama esquemático de lo que es una celda, una fuente de corriente, un diodo, y tenemos ahí resistencias inherentes al transporte de carga, a las interfaces entre los materiales orgánicos, a las interfaces entre el material orgánico y los metales. Todo esto se esquematiza en una resistencia en serie y una resistencia en paralelo, este circuito electrónico, y ya podemos conectar nuestra carga a la celda solar. Bueno, entonces, ¿qué se ha logrado hasta el momento a nivel internacional con este tipo de dispositivos? El récord en cuanto a eficiencia lo tiene una empresa alemana, Ediatec, quien ha reportado una eficiencia del 12% para una área relativamente grande. Esta eficiencia ya es comparable con es superior a la del silicio amorfo, por ejemplo. Este valor nos permite ya pensar en una aplicación real. Algunos otros ejemplos de altas eficiencias reportadas con materiales orgánicos, este grupo de G está trabajando mucho con este polímero PTB7 y él ha reportado eficiencias de alrededor del 9%, y también podemos encontrar eficiencias del 10% reportadas. Entonces, básicamente la eficiencia que hasta el momento la más alta pues para este tipo de dispositivos anda alrededor del 10%. Hace no mucho, hace unos 3 años, tal vez 2 años, la eficiencia máxima andaba alrededor del 6%. En ese momento se decía, bueno, el reto es llegar al 10% para poder competir con las celdas de silicio amorfo, pero sobre todo para que se tenga una real aplicación. Necesitamos por lo menos el 10% para que estas celdas puedan funcionar y puedan ser aplicadas. En tan solo 2-3 años se llegó del 6% al 12%, se dobló la eficiencia. Entonces las perspectivas con esos materiales es que puedan seguir así, es que podamos incrementar la eficiencia del 12 al 15 en un periodo no muy largo de tiempo, y con eso entonces ya empezar realmente a trabajar en cuanto a aplicar estos dispositivos. Bueno, entonces, ¿qué ha hecho nuestro grupo en esta área? ¿Okay? Y el trabajo del grupo es aproximadamente unos 5 o 6 años, si no estoy mal informado, y se empezó a trabajar con algunos materiales comerciales. Cuando empezamos con estas primeras pruebas, trabajamos con este polímero que está aquí, MHPPB, y bueno, el proceso de fabricación
nos llevó un tiempo al grupo, que también estaba aquí, llevó un tiempo al grupo establecer un proceso de fabricación para estos dispositivos. El proceso de fabricación es relativamente sencillo si lo comparamos con los semiconductores inorgánicos. Tenemos el sustrato, requiere un proceso de limpieza. El polímero tiene que estar en una disolución para formar una capa homogénea. Para formar esta capa ocupamos la técnica de centrifugación o spin cast. Y bueno, se tienen películas delgadas del orden de nanómetros, alrededor de 100 nanómetros, muy homogéneas. Y la idea es entonces, este sustrato tiene nuestro primer electrodo que es hito transparente, se deposita la capa activa y encima se deposita el metal. Nuestra primera aportación fue trabajar con este polímero comercial y sugerir el uso de dos nuevos materiales que generalmente no se usaban, generalmente únicamente se estaba trabajando con aluminio y plata. Nuestra primera aportación fue sugerir estos dos metales para ser depositados sobre las celdas solares, y bueno, con esto nosotros ya empezamos a generar nuestras primeras celdas. Estos dos materiales que les comento son dos aleaciones eutécticas. El primero es Woods Metal, que está constituido de estos metales que están aquí, y el segundo es Fields Metal, que tiene esta constitución. Son metales, el primer material sí es no es muy adecuado, ya que contiene plomo y cadmio, que son contaminantes. Se usó un tiempo, después lo sustituimos por Fields Metal debido a que ese ya no tiene ni cadmio ni plomo, y sobre todo hacer notar aquí el bajo punto de fusión. Generalmente para evaporar un metal necesitamos alto vacío y altas temperaturas. Nosotros empezamos a trabajar con metales que fundían a bajo punto de fusión y que presentaban el nuevo funcionamiento para la celda. La forma de depositar el metal es muy sencilla, no necesitamos técnicas sofisticadas como lo es la evaporación de alto vacío. Son nuestros primeros experimentos. Simplemente consistía en tener el metal, fundirlo en una hot plate y depositarlo encima de la capa activa. Tan fácil y sencillo como eso, y estos son ejemplos de los prototipos de celdas que fabricábamos con este metal, con este material. Y bueno, la idea es generar el conocimiento y reportarlo. Estos son nuestros primeros reportes con estos metales y sobre todo con este polímero. Adicionalmente, no solo estamos trabajando con los materiales que ya existen comercialmente, sino la idea es que también nosotros podamos generar ciencia con desde un punto de vista químico. Al respecto, el doctor Mario Rodríguez es el experto en síntesis orgánica. Él diseñó estas moléculas complejos con boro que presentan una absorción, como les mencionaba. Muchas veces si nosotros modificamos algún átomo en la estructura química, podemos sincronizar la longitud de la absorción. Entonces el doctor Mario se encargó de hacer este tipo de diseño, y estas moléculas como tal presentaban absorción un poco hacia el infrarrojo, desplazadas al infrarrojo. Con esto empezamos a hacer celdas con nuevos materiales, no solo los que estaban reportados, sino nuevos materiales en mezcla con ellos, y nuestra primera eficiencia reportada andaba alrededor del 0.8%, por ahí del 2011. Se llevó a cabo todo un estudio, obviamente el trabajo de los alumnos en el laboratorio, Francisco Salinas, doctorado de nuestro grupo, doctorado aquí del CIO, y bueno, este fue nuestro primer reporte sobre celdas solares con nuevos materiales y con el nuevo metal que estábamos proponiendo para usar. Posteriormente cambiamos el polímero que estábamos usando, ahora usamos P3HT, cuyo espectro de absorción está más desplazado también hacia el rojo. Y usando la misma técnica una técnica sencilla que estábamos proponiendo en nuestro anterior paper, de fabricar la celda en condiciones totalmente ambientales, es decir, no necesitamos condiciones controladas, y usando nuestro metal de Fields o metal de Woods en este caso, logramos incrementar nuestra eficiencia hasta un 1.8%, casi un 1% en un periodo corto de tiempo. Este reporte también fue en el 2011. En un periodo corto de tiempo logramos incrementar la eficiencia de 0.1 a 1.8%. Esto fue a base de obtener un mayor VOC, una mayor densidad de corriente principalmente. La densidad de corriente se incrementó bastante, y bueno, el fill factor también, y con eso generamos una mayor eficiencia. Entonces, como les mencionaba, nuestro grupo es multidisciplinario. No es solo fabricar la celda, no es solo fabricar nuevos materiales, que eso ya es mucho que decir. La fabricación de nuevos materiales, la fabricación de nuevas estructuras, proponer nuevos metales,
sino también llevar a cabo un estudio teórico. Al respecto, el doctor Jairo Nolasco, quien estuvo de postdoc aquí con nosotros en el grupo, era el experto de la parte de teórica, modelación teórica de estos dispositivos. Él trabajó pues proponiendo un modelo que ajustaba nuestros parámetros de voltaje y corriente con el esquema electrónico, con el diseño electrónico, analizando pues estos dos parámetros que son muy importantes, la resistencia en serie y la resistencia en paralelo, que van a determinar mucho el funcionamiento de la celda, que van a determinar tanto el voltaje de circuito abierto como la densidad de corriente, y estos a su vez van a influir muchísimo en la eficiencia. Entonces, desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista de analizar todos los fenómenos que ocurren dentro de una celda, el llevar a cabo un modelado electrónico, el tratar de explicar qué pasa en las interfaces entre las películas orgánicas, y el metal, fue el trabajo del doctor Jairo, analizando las curvas corriente-voltaje, puede determinar estos parámetros de corriente, de resistencia en serie y resistencia en paralelo. Y bueno, lo que él propuso fue, un punto importante es que estos metales que estábamos proponiendo nunca habían sido usados en la literatura, son totalmente nuevos para esta aplicación, ¿ok? Y necesitamos caracterizarlos, necesitamos conocer su función de trabajo. El doctor Jairo se encargó de hacerlo mediante un análisis teórico y determinó la función de trabajo de estos metales e hizo una comparación entre diferentes metales que se emplean en la celda, ¿no? Los que estábamos proponiendo como wood metal y flint metal, la aleación auténtica indio-galio y celdas de aluminio que se ocupa convencionalmente, ¿okay? Ese trabajo ha sido recién publicado en Applied Physics Letters. Tienes 10 minutos, Enrique. ¿Perdón? 10 minutos. Ok, bueno. La parte que hemos trabajado también en cuanto a arquitectura de la celda es proponer otros materiales para las capas transportadoras. En este caso es el trabajo que yo he realizado, que también ya ha sido aceptado para publicación. Proponemos un nuevo material para el transporte de electrones. En este caso usé una mezcla de 8 de titanio con fulereno. Es una mezcla entre un material orgánico y un inorgánico para esta capa transportadora de electrones. Y notar aquí la eficiencia se incrementó hasta 2.6%. Entonces, un breve resumen, empezamos a incrementar nuestras eficiencias. Cuando empezamos los primeros experimentos teníamos eficiencias de 0.1%, 0.3%. Con el trabajo que hemos ido realizando con estos materiales MH, PPB y P3HT, logramos incrementar nuestra eficiencia hasta 3%. ¿Okay? Y bueno, también el trabajo con los alumnos nos ha permitido generar algunos prototipos de paneles, pequeños paneles solares. Esta es una práctica de laboratorio que hicieron alumnos de estancia de investigación en verano. Fabricaron el panel que se ve aquí y cuando lo ponemos bajo una lámpara que nos simula el sol podemos alimentar todavía pequeños dispositivos electrónicos. Este es un motor que está girando, para y arranca cuando se bloquea el haz luminoso. Ok, todo esto pues, nos ha permitido, la experiencia que tenemos en celdas, la experiencia que se fue acumulando en estos años nos permitió tener diferentes proyectos. El más importante tal vez el CENER CONACYT que mencionó el doctor Horacio, cuyo monto de financiamiento fue de poco más de 8 millones de pesos, y lo que nos ha permitido tener nuevo equipo y tratar de trabajar con nuevos materiales para incrementar nuestra eficiencia, nuestros logros. Con este financiamiento pudimos adquirir lo que es este equipo, que es una caja de guantes, en donde vamos a poder trabajar en condiciones controladas de humedad y de oxígeno. Dentro de esta caja de guantes tenemos una atmósfera de nitrógeno y lo más importante, ahí mismo tenemos una cámara de evaporación, donde vamos a poder evaporar materiales orgánicos y materiales inorgánicos. Algunos de los compuestos orgánicos, los compuestos de bajo peso molecular para ser específico, no forman películas por sí solos. Los polímeros sí pueden formar películas por la técnica de centrifugación, pero para los compuestos de bajo peso molecular es necesario evaporarlos. No habíamos podido trabajar con eso antes, pero una vez que llegó este equipo, estamos ahora fabricando películas con compuestos de bajo peso molecular. Estos son algunos ejemplos de las nuevas celdas fabricadas con este equipo, en donde ya se tiene un mayor control del área activa, es decir, del área donde hace contacto el metal con la capa activa, que está de aquí, y bueno, obviamente la presentación como tal es mucho mejor, y aquí pues gente trabajando dentro de la caja de guantes. Adicionalmente mencionar algunos otros proyectos que hemos podido alcanzar, que hemos podido lograr precisamente para enfocarnos en incrementar nuestra eficiencia y en lograr prototipos
de celdas solares. Bueno, cuando llegó la caja de guantes con la evaporadora, empezamos a trabajar con nuevos materiales y trabajar también con poder evaporar capas mucho más delgadas. Los polímeros, a veces es difícil lograr espesores del orden de 10 o 20 nanómetros. Ahí influyen muchas cosas, como la viscosidad, el disolvente que se usa, el peso molecular del polímero, etc. Muchas veces en este tipo de dispositivos requerimos capas que sean del orden de 2 o 3 nanómetros, a veces hasta 1 nanómetro. Ese tipo de espesores se logra únicamente por evaporación. Y bueno, ahora con la caja de guantes que tenemos, con la evaporadora que tenemos dentro de la caja de guantes, podemos lograr ese tipo de espesores. Y bueno, empezamos a trabajar con este polímero PTB7 para la capa activa y este polímero PFN para la capa transportadora de electrones, bajo esta estructura que tenemos aquí. Y nuevamente logramos un incremento en la eficiencia. Logramos incrementar nuestra eficiencia, que andaba alrededor del 3% a cerca del 4%, y posteriormente, en un lapso de aproximadamente un mes, logramos incrementar la eficiencia hasta 4%, arriba del 4% de eficiencia. 5 minutos. Sí, gracias. Sigo. Notar aquí la reproducibilidad de estos valores de voltaje en dos experimentos diferentes con un lapso de tiempo diferente. Esta reproducibilidad en cuanto a valores de voltaje y en cuanto a valores de corriente. Y finalmente, después de todo manejar todos estos parámetros, pues, en cuanto a espesor, en cuanto a grosor de la película, pues, el área activa, los materiales que estamos usando, logramos llegar al 5%. Esto fue modificando la capa que se utilizaba como transportadora de electrones. Se evaporó ahora fluoruro de litio aproximadamente 1.5 nanómetros. Esto se tiene que depositar al vacío y usando aluminio como el metal. Bueno, logramos incrementar nuestros valores principalmente de corriente. Este valor de corriente ya es relativamente alto y lo podemos comparar con algunos reportes en la literatura donde alcanzan eficiencias del orden del 8% con este valor de corriente. Nuestro valor de corriente ya es muy similar. Estamos entonces ya en comparación con algunos de las principales reportes al respecto sobre celdas solares. Se publicó en Nature Photonics, entonces este reporte en su momento fue un boom. No es muy antiguo, es el 2012. Entonces nosotros hemos podido alcanzar esos mismos valores de voltaje y de corriente. El único reto que nos falta modificar es el fill factor. Nuestro valor de fill factor todavía es un poco bajo y es lo que no nos ha permitido obtener una alta eficiencia, arriba del 7%. Sin embargo, estos valores de voltaje y de corriente han sido reproducibles totalmente en el laboratorio por la mayoría de los alumnos que trabajan en este tópico por un servidor, y bueno, la reproducibilidad ha sido muy alta, ¿no? Y únicamente el reto que tenemos es el fill factor. Eso nos permite considerar la posibilidad de que ya no nos vamos a detener en un 6%, sino llegar al 7%, y yo creo que hasta un 8% sería posible si logramos afinar este parámetro fill factor, el cual depende muchísimo, se ha reportado que depende mucho del contacto entre la capa orgánica y la capa metálica. Es tal vez el punto más fino que todavía, en el cual debemos trabajar, en el cual tenemos que afinar detalles que puede ser, por ejemplo, el metal que vamos a evaporar. El contacto que hay aquí va a depender mucho de la razón de evaporación, la velocidad a la cual estamos evaporando el metal. Tal vez por ahí nos falta poner a punto nada más nuestra cámara de evaporación. También trabajar con la capa transportadora de electrones. El grosor, nos falta modificar el grosor de la capa de fluoruro de litio, por ejemplo, para modificar nuestro fill factor, que lo tenemos de esta manera. Este dispositivo es un diodo. En principio, este funcionamiento debería ser un tipo diodo de una curva asintótica, de esta forma, y con eso modificaríamos el fill factor e incrementaríamos notablemente nuestra eficiencia. Entonces, las perspectivas que tenemos al respecto es llegar al 7% por lo menos de eficiencia. Esto lo vamos a lograr mediante la modificación de la arquitectura de la celda. Ahí nos vamos a encargar nosotros, Luis Maldonado y su servidor. También estamos interesados en el diseño de un nuevo polímero que ya sea altamente eficiente. Al respecto trabajan el doctor Ariano Espinosa y el doctor Mario Rodríguez. Llevamos a cabo un estudio de los fenómenos físico-químicos que hay en el dispositivo. Ahí se encarga el doctor Gabriel, el doctor Toño, la doctora Rosario. Y también tenemos ideas para modificar la estructura. Principalmente queremos diseñar estructuras donde se lleve a cabo un atrapamiento de luz. Al respecto, el doctor Horacio está trabajando con el doctor Villa y con el doctor Gaspar. Y bueno, finalmente concluir la charla diciendo que, remarcando los logros que ha tenido el grupo,
hemos podido incrementar las eficiencias en un inicio 0.3% a llegar al 5%. La perspectiva es superarnos y llegar alrededor del 7%. Y no solo eso, sino tener prototipos de paneles comerciales que puedan ser realmente aplicables y poder generar no solo ciencia, sino también tecnología. Finalmente, antes de irme, agradecer a toda la gente que trabaja en celdas. Yo lo comentaba, no es el trabajo de una persona, ha sido el trabajo de diferentes personas. A todos los alumnos del grupo, a todos los que están trabajando en celdas específicamente, no quiero dejar nombrar a nadie, así que no voy a decir nombres. A todos los que trabajan en celdas, a todos los alumnos y los doctores. Y bueno, agradecer al proyecto CONACYT Tener, agradezco mucho a CONACYT por la beca, al CIO que me ha recibido, y bueno, gracias a ustedes por su atención. Bueno, pues abrimos la sesión de preguntas. Vamos a hacer un par de preguntas y hacer la invitación a que hablen directamente con Enrique para, bueno, sobre todo a los estudiantes, ¿no? Para afinar un poco más las ideas. Pero entonces, pues alguna pregunta que tengan ustedes, a ver. Sí, ¿cuál es, o sea, por qué duran semanas o meses las celdas? ¿Cuáles son los factores que limitan su tiempo de vida? ¿Contestamos o No. Okay. ¿No hiciste dos preguntas? Pensé que dos. No, bueno, pero es una pregunta. Ok. Cuando tenemos en la estructura química este proceso de generación de cargas, tenemos radicales. Uno de los puntos más importantes para estos materiales es que si están en contacto con el oxígeno, se producen ahí reacciones que van a degradar el polímero, o que van a degradar las propiedades electrónicas, ya sea polímero o compuesto bajo peso molecular. Entonces, cuando generamos cargas, podemos generar procesos de óxido-reducción. Ahí es muy importante y lo ponemos en el hincapié necesario en que los primeros trabajos se llevaron a cabo en el laboratorio en la atmósfera de oxígeno. ¿Por qué una caja de guantes? Porque estos materiales son muy sensibles al oxígeno. Cuando están en presencia de oxígeno, cuando están funcionando y en presencia de oxígeno, van a oxidar, valga la redundancia, van a haber procesos de oxido-reducción y eso es lo que daña el funcionamiento de los dispositivos. Entonces, en principio se plantea que todo se fabrique en una atmósfera libre de oxígeno y esto se esperaría que se incrementara el tiempo de vida. Ahora, hay otras ideas. Hablando de química, platicaba con gente que se dedica a la síntesis y me decía, bueno, podemos a la estructura agregar algún tipo de inhibidor a los procesos de oxido-reducción. Con eso estabilizarías la estructura, estabilizarías que el transporte de carga no oxidara pues, a la molécula en sí y podrían ser mucho más estables. Entonces ahí todavía falta mucho trabajar en la parte de hacer estable la molécula para evitar procesos de oxido-reducción. Pero básicamente es por eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, claro. Hablabas de, bueno, que hay que diseñar moléculas o nuevas moléculas para estas celdas orgánicas. ¿Cuál sería el factor, digamos, que lo que tú crees para incrementar la eficiencia, si sería el diseño de la molécula, digamos, ad hoc para la celda o el tipo de electrón? Es la parte que a mí se me hace muy interesante en cuanto a la electrónica orgánica, que no depende de un solo parámetro, no depende solo de la parte química. Depende de la parte química, si necesitas un polímero que tenga mayor conductividad, tal vez, como vimos, si modificas el band gap, vas a modificar el voltaje, entre mayor voltaje, mayor eficiencia, entre mayor conductividad, mayor corriente. Lo que comentaba ahorita sobre la estabilidad, también tiene que ver con la estructura. Entonces son muchísimos parámetros que van desde la parte química de síntesis, sí es importante, pero también la fabricación del dispositivo. Lo que queremos hacer ahora es que nuestros dispositivos se fabriquen en la atmósfera de nitrógeno y encapsularlos. Antes de que salgan de la caja de guantes, de alguna manera evitar que toquen el oxígeno, adentro del nitrógeno. Lo que tenemos generalmente es ponerle algo encima, encapsularlos, y evitar que cuando salgan toquen el oxígeno. Y con eso esperamos que el tiempo de vida se incremente para nuestros dispositivos. Ya hablando a nivel de investigación, y como estaba en la gráfica, incrementar de esos meses a años, yo creo que va con hay muchísimos factores que influyen. Sí va a ser la síntesis, sí va a ser el diseño orgánico, también va a ser la arquitectura, la parte física, entender los procesos electrónicos, los procesos físicos. Entonces son varias áreas y esa es la parte muy interesante en donde a veces los físicos nos enfrentamos con los químicos y la parte de la electrónica y no nos ponemos de acuerdo o discutimos mucho sobre cuál es la parte más importante, pero
la verdad es muy apasionante este punto y depende de varias cosas. Bueno, pues vamos a agradecer a Miguel Queso. Es que como todos son un viernes, pues